que lanzamos como una convocatoria hace unas semanas atrás para contactar a estudiantes que quieran dar una mano a otros estudiantes con algunas materias. Ahora nos va a estar acompañando Paula, que ella va a dar el grupo de hoy. Pau, si querés, puedes empezar. Y primero nada, quería recordarles que nosotros somos estudiantes, que no somos docentes, así que nada, sí, hay algunas cosas que no se vamos a explicar bien, pero bueno, quería aclarar eso. Ahora sí, Pau. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Paula, cursé la materia en el 2019, hace un poco, bastante, y bueno, la rendí el año pasado y la saqué en las mesas de julio. No sé si alguna la ha rendido ahora, pero bueno, estuve comunicando con las chicas para darles una mano. No sé si les tienen preguntas o quieren que hagamos un repaso de la materia. ¿O les gustaría saber cómo es el examen? Claro, ¿alguna se va a presentar a rendir en las próximas mesas? En las de la semana que viene. No, pero particularmente a mí me gustaría saber cómo es el examen, ahora en esto, en la virtualidad más que nada. Bien. Bien. El examen es primero escrito, es por plataforma, te hacen preguntas más o menos como múltiple opción de todas las unidades. La mayoría de las preguntas son así, múltiple opción. Solo hay una para que vos calcules el área, el perímetro, de lo que sería de la unidad 7 de medida. Y hay otra que les piden dibujar. Viste, por ejemplo, todo lo que hay en la unidad 2, rectas, segmentos, semirrectas y ángulos, o por ejemplo, polígonos regulares, todo eso. Y que marquen los lados. Después, todas las demás son múltiple opción de las diferentes unidades. Por ejemplo, hay un ejercicio de las habilidades del pensamiento que te hacen definir o comparar o ponerle así. Y después, cuando aprueban el examen escrito, pasan donde te piden los materiales, te piden que tengas toda la caja de materiales a la vista y ellos te dicen, bueno, mostrame tal cosa. Y, por ejemplo, te pueden preguntar qué ejercicios harías o te pueden preguntar qué conceptos o qué enseñarías con eso y que los definas, que clasifiques, que hables de ese tema. A las profes les interesa más que nada que podamos usar el vocabulario específico de la materia. Si no, ellas te ayudan un montón, la verdad, a que, por ejemplo, no sé, si te equivocas en una palabra, como que ahí nomás agarran y te salvan y te preguntan como para ver si realmente, y si no te ayudan hasta que vos lo sacás al concepto. Son re buenas en ese sentido. Y después, cuando te terminan de preguntar, te dejan elegir un material, cualquiera que a vos te haya gustado, y si lo querés mostrar o presentar o cualquier cosa. A mí para el tema de los materiales me ayudó mucho, por ejemplo, antes de una semana más o menos antes de la mesa, le saqué fotos a todos los que había hecho y se los mandé por correo a la profe. Entonces ella me fue diciendo, y mirá, te falta, por ejemplo, materiales para tal tema, fíjate si podés encontrar materiales para otro tema o así. Pero la idea es que tengas materiales para todos
para cada uno de los temas que se dan en la materia. Igual podés usar un material para varios temas. No sé si les queda claro. Sí, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, si querés, Pau, podés De nada, chicas. hacer un resumen de la materia. Bueno, ustedes saben que la materia se divide en 7 unidades. Tienen la unidad 1, donde se habla de las teorías de la enseñanza, para la enseñanza de la geometría. Las más importantes yo creo que están al final, porque después vieron que al principio Piaget, Vygotsky, todo eso como que los ves en otras materias, entonces son más que nada un resumen de todo eso. Y después ya cuando empieza a hablar de... Pero esas mucho no te las pregunta, la verdad. Lo que te empieza a preguntar, esas más que nada las tenés que tener en cuenta para el tema del espacio vivido, percibido, concebido, que viste que cuando enseñas un tema tenés que pasar por los 3 espacios. Y después ya de la unidad 2 en adelante, sí, ya te pregunta bastante. De la unidad 2, también se trata, ahí tienen los conceptos de, primero empieza con los conceptos de unión, intersección, pertenencia, y después empieza a hablar de los conjuntos de puntos, como son las rectas, la semirrecta. Todo eso es muy importante porque siempre te va a pedir que lo dibujes, o si no, también lo tenés que tener como material. Igual todo eso también se enseña con el geoplano, así que el geoplano les va a servir muchísimo. Pero todo eso, aparte, tenemos que tener, por ejemplo, para la caja de materiales, representaciones de segmentos, representaciones así, para poder armar poligonales, polígonos y bueno, saber la diferencia, cómo se clasifican. Las definiciones son importantes no porque te las vayan a preguntar, digamos así, o sea, te las van a preguntar en el oral, pero normalmente es más que nada te van a servir muchísimo para hacer los ejercicios. Yo lo que hice en ese caso fue hacer lo que dijo la profe, que hagamos un glosario con todos los conceptos de la materia. A mí me sirvió muchísimo. Después se me hizo muy fácil estudiar a la hora de rendir. Y en esa unidad también al final se habla de las funciones, pero eso muchos no te lo toman. En realidad, cuando yo le pregunté a la profe, dijo que eso estaba ahí como para que entendamos después el concepto de transformaciones, pero no es que lo iba a preguntar específicamente. Después en la unidad 3 se habla de las transformaciones. También al principio tienen las transformaciones topológicas, que son las que se hacen deformando un guante las pueden hacer con plastilina, por ejemplo, para el espacio tridimensional, o con un guante, un globo para el espacio bidimensional. Después tienen las transformaciones proyectivas, que es la de los puntos de vista. ¿Vieron, por ejemplo, cuando en plástica te hacían dibujar y tenías en los puntos de fuga, por ejemplo? O no sé si les hicieron hacer el ejercicio que recortaban un cuadrado y depende de cómo lo alumbraran con la linterna, la forma que tomaba. Bueno, todos esos son de las transformaciones proyectivas. Y después tienen todas las simetrías, que al principio también está la homotesia, que esa es para agrandar o achicar la figura.
Ahí siempre aparece también una parte para que construyan un pantógrafo, pero no es necesario que lo tengan. Las profes no se los van a pedir. Después también están las simetrías, que las que más les van a pedir son la simetría central y la simetría ortogonal para ver los ejes de simetría, para saber cuántos ejes de simetría tiene una figura, y si todas tienen ejes de simetría. Lo mismo con la simetría central, para ver si todas tienen centro de simetría. Eso les van a pedir, es lo que más le van a pedir. Después de la unidad 4 es muy importante saber todas las habilidades del pensamiento, porque la idea es que, bueno, mientras enseñemos todos estos temas de geometría, también ayudemos a los niños a desarrollar las habilidades del pensamiento. Entonces, y también les van a dar ejercicios de esto, de definición, comparación, clasificación. A mí me sirvió mucho también agarrar y escribirme las características que salían en los cuadritos. No sé si vieron que ahí están los cuadritos, están bien definidas, como bien puntualmente cada habilidad. Bueno, eso me sirvió mucho. Y para las transformaciones también lo que me sirvió fue hacerme un cuadro comparativo, viendo cuáles eran ¿cómo se llama? Las invariantes que tenía cada una. De ahí también es importante ver los conceptos de las figuras del plano y las figuras tridimensionales. Esas son una de las que más les van a preguntar, porque, bueno, ustedes vieron que siempre se trabaja con los cuerpos geométricos, entonces tienen que tener también los cuerpos geométricos, y la mayoría los tienen que construir porque la mayoría no se encuentran. Uno vieron que quiere ir a comprar, no sé, los de Tergopol, pero no están todos los que te piden las profes, así que los terminamos haciendo. Y también porque habla de las construcciones, te enseña a construir polígonos regulares y todas esas cosas que te las va a pedir cuando te pidan dibujar. Saber las partes, poder clasificarlos, definirlos, que saben que, por ejemplo, tienen que clasificarlos primero en cóncavos y convexos, a cualquiera, tanto a las figuras de plano como a las figuras tridimensionales. Y tienen que poder definirlos, y después en las figuras tridimensionales tienen que poder clasificarlos también entre cuerpos redondos y cuerpos poliedros, y los poliedros entre poliedros regulares y poliedros no regulares. Los poliedros regulares también aparecen como los poliedros de Platón. Después en la unidad 6 me sirvió mucho a mí para repasar, porque la mayoría te muestra conceptos que ya has visto, pero de otra forma como más completa, que como los viene presentando en las unidades anteriores. Vuelven a estar los conceptos de semirrecta, pero te ponen el postulado de separación de la recta, cosas que antes no había. También hay una parte que habla de las proposiciones y como que hace algunos ejercicios de lógica, pero eso también la profe dijo que no lo iba a tomar, que más que nada lo ponía para que nosotras podamos entender cuando se estaban refiriendo a un teorema o un axioma, entonces para que sepamos con qué estamos enseñando. Y lo más importante de esa unidad está al final, cuando te empieza a hablar de los ángulos, de la clasificación de los ángulos y de los triángulos, de los cuadriláteros.
cuando te empieza la clasificación de los cuadriláteros, eso también lo tenemos que tener. Y la clasificación de los triángulos también. Y cuando habla de la clasificación de los ángulos, tenemos que prestar mucha atención porque hay algunos que parecen conceptos similares, pero no lo son. Por ejemplo, yo pensaba que todos los ángulos suplementarios eran adyacentes, pero no son lo mismo, porque, por ejemplo, no es necesario que los ángulos suplementarios compartan un lado y un vértice como los adyacentes, que vieron que los dos suman 180. Siempre les van a pedir en el examen que dibujen algún tipo de ángulos. Pueden ser los complementarios, los suplementarios, los adyacentes, los opuestos por el vértice, y también tienen los alternos internos, alternos externos, conjugados internos, conjugados y conjugados externos. Tienen que saber las características de cada uno. Después, en la unidad 7, a mí me pareció la más compleja, personalmente, porque habla de la medida, de cómo tenemos cómo sabemos cuando un niño entiende la conservación de la superficie, cómo tenemos que introducir el concepto de medida, bueno, eso me pareció un poco difícil, y ahí también te enseñan a sacar las fórmulas de perímetro, área es lo mismo que la superficie de los cuerpos y de los polígonos, y de los cuerpos bidimensionales y tridimensionales. Ahí eso también siempre te piden, pero no te dan ejercicios tan complejos como los que aparecen ahí en el libro, te dan una sola figura. A mí me sirvió mucho hacer los ejercicios que aparecían ahí al final de la unidad, porque así me fui aprendiendo las fórmulas también. Después, por ejemplo, en el oral, a mí personalmente, cuando me preguntaron por las figuras planas, me preguntaron por la fórmula, por ejemplo, para calcular el perímetro de un hexágono regular. En mi caso me sirvió mucho. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda también lo pueden ir preguntando. Yo tengo una pregunta. Cuando es el oral, con las figuras, con el material, hay que, a las figuras esas planas, hay que ponerles harina, ¿sí? Esas cosas, o no, al material, por ejemplo, el prisma, todo eso. Tenés que tener para cada tema, tenés que tener para enseñar la conservación de la superficie, sí, tenés que tener unos que se puedan rellenar con harina, polenta, para demostrar, por ejemplo, pero eso, por ejemplo, tenés que tener, por ejemplo, un prisma y una pirámide que tengan la misma base y la misma altura que el prisma. Entonces, vos con eso demostrás cuántos superficies de pirámide entran en la superficie del prisma, o con cuántas partes de la superficie de la pirámide haces de la superficie del prisma, haces el de la pirámide. Pero también tenés que tener, por ejemplo, el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, el metro cuadrado, el centímetro cuadrado, el decímetro cuadrado, para representaciones de eso, para que les puedas dar a entender cómo se dividen las unidades también. Ah, gracias. De nada.
Yo tengo una consulta. ¿Cómo hago el material del decímetro cúbico? ¿Son las franjas de cartulina? Yo en mi caso le pedí a mi papá que me consiguiera un cubito de madera de 10 centímetros por 10 centímetros y después le pegué alrededor papel milimetrado para que se notaran los cuadraditos. Pero pueden hacerlo, por ejemplo, con cartulina forrada, con cartón, con cualquier cosa. Tiene que ser algo duro nada más para que ustedes tienen que demostrar que cuántos y el centímetro cúbico yo lo hice también con papel milimetrado, corté así como la forma para hacer daditos y las fui pegando. No tienen que no, va a ser imposible que tengan, por ejemplo, tantos centímetros cúbicos para formar el cubo de un decímetro, porque porque imagínense que el cubo lleva 1000 cubitos chiquititos, no los van a hacer a todos, pero sí tendrían que tener, por ejemplo, 10 para mostrar que hay 10 abajo y 10 para mostrar que hay 10 de alto. Bien. No sé si quedó claro. Sabía que teníamos que hacer como 3 cubos, ¿no? Para el decímetro cúbico. No, yo le mostré a la profe que había hecho uno y me dijo que estaba bien, la verdad, Bien. porque le mandé los materiales por foto antes de rendir para que me dijera si me faltara algo, si estaba bien o si tenía que rehacer algo. Uh-huh. Bien, genial entonces. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más, chicas? ¿Nadie tiene más dudas? Por ahora no sé si... Gracias, me quedó todo súper claro a mí. No sé si alguien más tiene dudas. Yo por ahora no. Buenísimo. Ahora lo que pensábamos hacer cuando, les explico un poco, era hacer como un repaso general previo a las mesas de la semana que viene. A partir del segundo cuatrimestre, ahí sí vamos a hacerlo como unidad por unidad, con más detalles y eso. No sé, Pau, si tenías algo más para explicar. Si no hay más dudas por ahora. No, yo creo que les expliqué. Les digo un pantallazo de todas las unidades. No sé si tienen... si hay algo que no. Sí. Sí, a mí me dio la última duda. La unidad 1, no sé, las profes no lo toman mucho, ¿no? Sino a partir de... No, la verdad mucho no lo toman, es más para que lo tengamos en cuenta. Bien, solo... Por ahí le agarrás más sentido. Uh-huh. Yo le agarré más sentido cuando después terminé con todas las otras unidades. Es como decís, entonces esto lo podría dar así y esto tiene razón lo que decía tal autor. Bien. Entonces solo de la 2 a la 7 es como que las toman ahí. Claro. En la mesa. Sí. La unidad 1 después te sirve un montón cuando cursás matemática 3 y te hacen hacer las secuencias de geometría. Uh-huh. Usás un montón
lo que dicen del espacio vivido, percibido, concibido, los niveles. Juli, Gracias. vamos a subir esta charla a nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver lo que explicó la compa recién, que dio como un pantallazo general de todas las unidades. No sé si- Mira, te quería hacer una consulta con respecto a cómo te guiaste para armar, porque la profesora decía de que por cada material tenemos una actividad nosotros del material. Cada material que armamos se arma una actividad. ¿Cómo te guiaste vos para armarlo? Las actividades. Y la verdad que primero me aseguré de tener un material para cada uno de los temas. Viste que más o menos te va diciendo cuando vas leyendo las unidades, por ejemplo, cuando te dice las curvas, te van dando ideas, tenés que tener esto, tenés que tener lo otro, y después cuando ya tuve todos los materiales, ahí dije, bueno, si me preguntan por una actividad con esto, ¿qué dirías? Ahí me puse a pensar. Pero es más o menos eso. Eh, También te piden, puedes hacer muchas actividades con el geoplano. Mm. Ujú. Pau, no sé si viste los mensajes o si quieres que te los lea. Que han escrito Sí, los estoy viendo. ¿Y nos podrías dar alguna idea de uso para el geoplano? Por Aparte de ejemplo, perímetro. a mí me pidieron que hiciera una actividad para las transformaciones con el geoplano. Entonces agarré y em, ¿cómo se llama? Con los elastiquines formé un cuadrado y marqué una línea que sería como el eje de simetría donde apoyaría el espejo, por ejemplo, para, para ver cómo se proyectaría la figura en el espejo. Ah, qué interesante, ¿ah? No se me había ocurrido. También la podés usar mucho para la unidad 2, por ejemplo, para los conceptos de recta, de semirrecta. Viste que, por ejemplo, para el concepto de recta pones el elastiquín y les mostrás que se puede estirar para los dos lados. Entonces eso le da la idea de que no termina. Claro que continúa. Ajá. Genial. O, por ejemplo, para el Bueno, de gracias. semirrecta, Ajá. de un lado lo agarrás, entonces de un lado no lo vas a poder estirar y del otro sí. Claro. Para los Buenísimo, ángulos, gracias. De nada. perdón, para los ángulos también podemos usar el geoplano. ¿Para qué? Para los ángulos, para representar ángulos. Para los ángulos también puede ser, porque también los ángulos son conjuntos de puntos del plano. Pueden representarlo, lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando lo usan para representar figuras que tienen la región interior, tenés que tener algo que represente la región interior. Tenés que tener una cartulina que vayas a poner ahí de color, porque si no la profe te lo toma como que no lo tenés pintado y entonces no estás representando de verdad ese concepto. Bien, ujú, gracias. Ahí en el chat preguntaron si alguien, si tenías apuntes. ¿Vos tenés, Pau, que podamos compartir? Yo tengo digitalizado, pero yo soy de primaria, chicas. No sé si los de intelectuales tienen lo mismo, pero si quieren les puedo pasar lo que tengo. Yo soy de primaria y me gustaría tener la carpeta actualizada, si se puede. Bueno, yo después
no sé cómo podríamos hacer para pasársela. Podemos subirla a la guía estudiantil que tenemos donde están todos los resúmenes y material de algunas materias, si quieren. Genial. Después se las compartimos a la Coro, Pau, si querés, que ella es la que sube el material ahí y se lo compartimos a las chicas también. Dale, ¿Y ese buenísimo. estaría subido a la página o ¿Cómo? ese material está en algún drive o, no, o dónde lo podríamos obtener? Nosotros tenemos un drive que se llama Guía Estudiantil, ahí tenemos un montón de archivos y hemos subido hace una semana atrás también resúmenes. Después nos escribís y te lo compartimos también. Ahí vamos a subir el material que está diciendo Pau ahora. Ah, bueno, gracias. Sí, porque no tengo el drive. Gracias. Nada. Igual, chicas, yo hablé con la profe Matielo, por ejemplo, que ella graba todas las clases y pueden pedirle que les comparta, por ejemplo, los links de algunas clases grabadas. A mí, en mi caso, me sirvió mucho. Chicas, el Drive lo pueden compartir por Gmail o nos metemos directamente al Facebook. Lo podemos compartir por Gmail. Pásame tu correo y ahí después lo anoto para pasártelo. Muchas gracias, ahí lo escribo en el chat. Dale. ¿Tiene alguna otra duda? Chicas, ¿tienen alguna otra duda? Sí, antes de que terminara la reunión, me quedé con la duda de qué era la simetría ortogonal. La simetría ortogonal es la que usás para el centro de simetría. La podés comprobar, por ejemplo, doblando, haciendo las figuras en papel. Ahí me dice que Paula, que tuvo un problema con la conexión. No sé si te quedaba alguna duda. No, podemos ir terminando y si se les ocurre otra cuando hayamos terminado nos pueden escribir. Vamos a estar respondiendo también. Sea las redes o si tienen algún número de alguna de nosotras. Bueno, gracias. Ya salí. De nada. Muchas gracias. Yo tengo una duda antes de terminar con respecto a las invariantes de las transformaciones topológicas. Bien. Bueno, ahora esto me da tiempo para explicarlo. Yo no soy de la carrera, yo solo estoy aquí porque estoy grabando la charla.
Así que si se conecta Pau de nuevo, te puede responder ella, pero yo la verdad que como no estoy en esa carrera y no tengo esa materia, no tengo ni idea de qué están hablando. Perdón. Ah, bueno, no hay problema, no hay Acá, problema. Gracias. acá voy, chicas. Igual. Se me apagó. Sí, Hola, de Paula. Ah, las sí, no transformaciones sé. topológicas, las Sí, invariantes eso. son las que no tienen que ver con la medida ni con la forma. Por ejemplo, si un punto está en una línea, ese punto va a ser, no importa la forma que tome. Si, Bien, y se puede decir, si está, por ejemplo, dentro de, suponele, si tenés una figura y está dentro, va a seguir estando adentro. Si está afuera, va a seguir estando afuera. O, por ejemplo, la cantidad eso de sería. puntos no va a variar. Ajá. Claro, Bien. Y puede ser entonces que sea la interioridad, la incidencia y sí, orden de puntos, las sí, invariantes. sí, Ah, bien. Entonces las tengo bien. Sí, sí, era porque ese era parte de un ejercicio de las unidades, entonces quería corroborar que estaban bien. claro. A mí en el caso de las transformaciones me sirvió mucho hacer un cuadro comparativo, porque vas viendo cómo a medida que te acercas más a las métricas se conservan más propiedades. Claro. Sí, Las sí. últimas, viste que ya Sí, me conservan lo todas las hice. propiedades. Claro, las métricas ya, por ejemplo, le agrega la amplitud de los ángulos. Claro, Y un ejemplo de métrica puede ser la simetría ortogonal. sí. Sí, bien. Dentro de Entonces la lo tengo. métrica tenés la simetría ortogonal y la simetría central. Ah, y la central. Bien. Me faltaba eso. Gracias, Pablo. De nada. No sé quién me había preguntado por la simetría ortogonal, si le terminé de contestar la pregunta o no, porque justo se me apagó la compu. A Eh, mí se me cortó cuando estaba explicando una parte y, ay, no me acuerdo muy bien ahora. Y después de ahí ya no pude escuchar más nada. claro, la simetría ortogonal la puedes comprobar, por ejemplo, buscando los ejes de simetría que tiene una figura. Por ejemplo, podés recortar cualquier figura y doblarla para encontrar esa división que vos haces a la mitad que hace que las partes coincidan. Esos serían los ejes de simetría. Es para lo que más la usás. Genial. Viste que hay un Entonces, ejercicio de eso. ujú. Por ejemplo, el primer ejercicio que te aparece con respecto a la simetría ortogonal es el que te aparece una figura a la mitad para que vos apoyes el espejo. Entonces vos apoyas el espejo y ves que te aparece la otra mitad de la figura. Se completa, digamos, la figura. Bien. Ujú. Esa entonces es aquella que cuando la doblas se juntan los mismos puntos, sería algo así, de la otra parte. Claro, em, sería como que al transformar la figura no, no cambia, o sea, solo cambia de lado, por ejemplo. Por ejemplo, si vos, por ejemplo, dibujás, no sé, una T y le pones el espejo abajo, en el espejo te va a aparecer la T al revés. Ajá, sí. Ujú. Ah, bien, bien, bien. Listo, ya me O por ejemplo, acordé si cuál. dibujás una E y le pones el espejo al lado, te va a aparecer la E al revés. Sí, ya me acordé de cuál me estás diciendo en el apunte. Sí, sí. Sí, Cambiaría solo la posición entonces de la figura. claro,
Ujú. Por eso es métrica, claro. Genial, ahora entiendo. Gracias, Pau. Y, De nada. y otra consulta, en las proyectivas podemos nombrar como la reflexión. Sí, sí, sí. Ujú. Es uno de los ejercicios que las profes te hacen, ¿viste? Recortar. Es más, te conviene tenerlo también en los materiales. Tener como un Sí, cuadrado recortado, o sea, calado. Entonces vos depende de cómo le apuntes la linterna, lo que se proyecta. bien, perfecto. Esa sería Funciona más con reflexión. claro, también lo puedes usar, viste, con los dibujos, el punto de vista, o por ejemplo, eh, si te parás, ponele en la vereda, en la calle, ponele, y te pones a ver hasta dónde termina, es como si pareciera que las cuadras se van juntando. Sí, con Bueno, perspectiva, digamos. claro, todo eso tiene que ver con las proyectivas. Ah, genial. Gracias por el ejemplo, sí, me queda mucho más claro. De nada. ¿Tienen más dudas, chicas? Por mí, no. Ya me saqué todas las dudas. Gracias, Pau. De nada. Bueno, si no quedan más dudas, podemos ir cerrando. Gracias, Pau, por tomarte ese tiempo y poder explicarle a las chicas, y gracias, chicas, también por conectarse. Vamos a continuar los grupos de estudio a partir del inicio del próximo cuatrimestre, y ahí, como les dije más temprano, no vamos a verlo con más detalle, unidad por unidad. Así que bueno, gracias de nuevo. Gracias, chicas, por conectarse. Gracias. Saludos. Chao, chao. Chao.